Vamos a abrir entonces el panel que trata sobre literatura, ficción y derecho, y le doy ahora la palabra, sus 15 minutos de fama, a Agustín Parise, que nos va a hablar de John Whitmore, así se pronuncia, John Whitmore, 100 clásicos y novelas jurídicas hispanas. Buen día y gracias por acompañarnos hoy. Es un placer compartir con ustedes por cuarta vez algunas reflexiones sobre la ficción como una herramienta para vislumbrar, para ver el derecho en esta querida Universidad de Buenos Aires, mi alma mater. La insatisfacción con la solución de un propio sistema jurídico a menudo motiva la búsqueda de soluciones en otros sistemas. Este anhelo ayuda a convertir al abogado en jurista. Este último estudia el derecho en un contexto científico y social, indagando los orígenes y la recepción de los institutos jurídicos en distintos puntos geográficos y periodos del tiempo. La literatura, la novela, ofrece un lugar donde podemos encontrar otros sistemas jurídicos. Una lista de 100 novelas elaborada por John Whitmore en el año 1900 da acceso a la literatura de ficción y sus sistemas jurídicos. De esa forma, las novelas en efecto brindan un laboratorio para estudiar y entender sistemas jurídicos. La presentación se divide en 3 breves partes. Primero veremos aspectos de la vida y obra de John Whitmore. Exploraremos la vida de uno de los creadores del movimiento de derecho y literatura. Segundo, hablaremos sobre su lista de 100 novelas jurídicas. Esta es la madre de todas las listas, así la llaman. Tercero, nos focalizaremos en las novelas hispanas de esa lista. Y ahí quizás nos sorprenderemos. La presentación apunta a demostrar que el derecho y la ficción no son antagónicos o incompatibles. Pasemos a la primera parte de la presentación, donde veremos sobre la vida del jurista norteamericano John Whitmore. Allí lo ven en la foto. Él nació en San Francisco en 1863 y murió en Chicago en un accidente de auto en 1943, bajándose de un taxi. Su hoja de vida es muy rica. Estudió en la Universidad de Harvard y estuvo vinculado con la Universidad de Northwestern por más de 50 años. Perteneció a todos los clubes y todas las sociedades, recibiendo honores en el ámbito local e internacional. Si bien toda su obra no es de carácter científico, se estima que su producción fue de más de 900 trabajos, entre monografías, discursos y artículos. Pero lo importante es que Whitmore estaba abierto al diálogo. Supo cultivar vínculos cercanos con juristas más allá de las fronteras de los Estados Unidos, y así mantuvo un intercambio cultural con diversos colegas, siendo una figura de renombre mundial. Se lo tildó de genio y de formar parte de, y cito, la aristocracia de los intelectuales, es decir. Se lo posicionó junto a Oliver Wendell Holmes en un selecto grupo de juristas norteamericanos célebres, de la talla de Benjamin Cardozo, Louis Brandeis, Roscoe Pound y Lon Fuller. Ante todo, el renombre de Whitmore se fijó dentro y fuera de los Estados Unidos gracias a su obra mayúscula sobre el derecho de evidence o prueba. Esa obra lo posicionó como el pater familias de evidence entre los académicos de los Estados Unidos. Es más, su tratado fue referido por los tribunales como la Biblia de los tribunales. Hoy, sin embargo, vamos a hablar de él en este Salón Verde sobre su papel durante los orígenes del movimiento de derecho y literatura. Paso ahora a la segunda parte, también breve. Vamos a descubrir las 100 novelas jurídicas que Whitmore nos legó en el año 1900. Whitmore tuvo una formación amplia, usando áreas del derecho y de la vida misma. Tuvo un manejo inusual de lingüística, habiendo alcanzado logros artísticos inclusive. Era un hombre poco común. Pasaba de escribir una fuga a dar una clase magistral de derecho el mismo día en la misma sala. En una era marcada por la especialización, Whitmore mantuvo vínculos con otras disciplinas. Se dijo que era uno de los pocos juristas que encontraban relevancia en disciplinas más allá del derecho. El movimiento de derecho y literatura puede rastrear sus orígenes en una de las tantas inquietudes de Whitmore. Whitmore se aproximó a la literatura para enseñar a los abogados a lidiar con diversas personalidades que encontrarían en el ejercicio de la profesión. Después de todo, los abogados lidian diariamente con la misma materia que el arte literario. Whitmore notó que la profesión de abogado se encontraba encapsulada en la literatura de la vida. Ya Walter Scott había afirmado la importancia de la literatura para un ejercicio profesional robusto e iluminado.
Whitmore supo decir que la literatura es un catálogo de personajes de la vida y que la naturaleza humana es lo que el abogado debe saber. El abogado debe poder tratar de comprender los tipos y motivos, mientras que la ficción es una galería de retratos de la vida. El novelista se ofrece un museo de personajes, rasgos y motivos humanos. Es como ir al museo de zoología para observar animales que nunca vimos, pero que queremos entender. Whitmore dijo, y cito, la mejor literatura debe ser considerada un arsenal para el abogado. Fin de cita. La ficción bien permite una exposición más amplia y conveniente de las diversas personalidades que se presentan en la vida real. Whitmore requirió entonces que los alumnos, al ingresar a la carrera, lean un número de novelas. Los abogados no debían limitarse a conocer solamente el derecho aplicable. La literatura ayudaba de esa manera a explicar mejor a los abogados, por ejemplo, la historia del derecho de las piezas literarias que ellos leían. Y Whitmore dijo, en relación a la historia del derecho, y cito, esta está en la historia del derecho, es decir, las escenas y movimientos de los anales jurídicos que la historia ha hecho famosos. Ese sentido más profundo de la realidad sobre el pasado solo lo tendremos en las novelas. No se encuentra en las compilaciones de leyes o en las colecciones de fallos. Tal como adelante, Whitmore elaboró una lista de novelas que abogados debían leer durante su vida. Una versión de la lista apareció primero en el periódico The Brief en el año 1900 y luego en el Illinois Law Review, primero en 1908 y luego en 1922. Esa lista, como dije, es considerada la madre de todas las listas de derecho y literatura. La lista de Whitmore fue un resultado de sus amplias lecturas, siendo un rápido y ávido lector, contando con una memoria fenomenal y una notable capacidad para organizarse y concentrarse. Whitmore dijo que la lista no debía incluir solamente a los maestros, es decir, Charles Dickens o Robert Louis Stevenson, y entonces incluyó, y cito, las novelas que el abogado mismo está o debería estar más interesado, advierte sobre el interés. Agregó que las novelas sirven para, y cito, el espíritu de esos tiempos, para entender el funcionamiento de las reglas ya desaparecidas, para sentir su significado en la vida humana y para apreciar los amargos conflictos y sus lecciones para el día de hoy. Este sentido más profundo de su realidad lo obtendremos solamente en la novela. Y Whitmore continuó preguntándose, ¿puede un abogado conocer su profesión y su pasado sin saber estas cosas? ¿Y las partes que estas instituciones jurídicas han desempeñado en la vida de la comunidad? Finalmente dijo, en efecto, prácticamente no hay línea divisoria donde la historia y el derecho se unen en las páginas de la novela. Fin de cita. Whitmore dividió las 100 novelas de su lista en 4 grupos o claustros. Novelas en las que se describe alguna escena de juicio o proceso, novelas en las que se describen los rasgos típicos de un abogado juez o las formas de práctica profesional, novelas en las que se delinean los métodos legales para la detección, persecución y castigo del delito, y finalmente novelas en las que algún aspecto legal que afecta a los derechos o la conducta de los personajes es parte de la trama. Aquí viene una página que tomé extraída del Illinois Law Review. Pueden ver el sistema de referencias de letras que acompaña a cada título. Whitmore no acompañó demasiada información sobre las obras mismas. Es porque él escribía para aquellos que conocían a los autores y las obras. Acá yo les agrego un poco de información adicional que yo mismo agregué. Años y títulos completos de las obras, y estos son solamente unos ejemplos. Voy a compartir algunas palabras sobre los autores incluidos en la lista. La notable mayoría, como era de esperarse, son hombres que escribieron, como también de esperarse, desde el Reino Unido o desde Estados Unidos en los siglos XVIII y XIX. Pero hay un puñado de mujeres. También hay un puñado de autores franceses, rusos, italianos y alemanes. Muchos de los autores que él incluye habían recibido educación legal, por ejemplo Scott, Balzac, Dickens. Otros habían aprendido el derecho por litigios o procesos personales, por problemas propios que habían ido a tribunales, por ejemplo como Fenimore Cooper, que es conocido por haber ido recurrentemente a los tribunales demandado, ¿no? Mientras que otros, la mayoría, habían leído o investigado derecho para elaborar las partes de sus novelas donde el derecho afloraba, como hoy, por ejemplo, los de las series norteamericanas de abogados contratan abogados, expertos y profesores para que les hagan los guiones. Estos autores del siglo XVIII y XIX hacían lo mismo, investigaban, y lo que nosotros hacemos
interesa indicar que la mayoría de las obras hoy son conocidas. Si bien hay algunas que han pasado completamente al olvido y que no aparecen en ningún catálogo, no aparecen ni siquiera en internet, era como una búsqueda del tesoro. Pasemos finalmente a la tercera parte de esta presentación. Vamos a ver las novelas hispanas que Whitmore incluyó en la lista. Veremos qué lugar dio el norteamericano a la lengua de Cervantes. Y con hispano incluyo los países donde la influencia de la lengua y la cultura española son notables e incluyen actualmente España. Veamos, de las 100 novelas, Whitmore incluyó solamente El Quijote. Por eso les dije que nos íbamos a sorprender quizás. Para los interesados en Derecho y Literatura, la inclusión de esta obra no presenta ninguna sorpresa en absoluto. Whitmore lo ubicó en la categoría B, es decir, novelas en las que se describen los rasgos típicos de un abogado o juez o las formas de práctica profesional. Y él dijo, citó Michael Cervantes, Don Quijote. Eso es lo único que dijo. No da razones por qué incluye a Michael, pero quizás es porque está incluyendo las acciones del gobierno de Sancho en la ínsula, que tanto enseñamos nosotros también en Historia del Derecho, probablemente. Pero yo me pregunto acá, ¿cuántos otros autores hispanos y sus obras podríamos ubicar en esta cuarta categoría? Bueno, la lista de Whitmore nos dice varias cosas sobre una sociedad en un tiempo determinado. Por ejemplo, nos dice algo sobre la disponibilidad de traducciones de novelas, sobre la aproximación al movimiento de derecho y literatura que se estaba gestando, y sobre el desarrollo del derecho comparado. Esas tres cosas las voy a abordar ahora, muy brevemente. Los abogados eran miembros de la élite a comienzos del siglo XX en los Estados Unidos y lo siguen siendo hoy en día en los Estados Unidos también. Ese grupo claramente no tenía acceso o interés por traducciones de novelas hispanas, con excepción del Quijote de Michael. Sí tenían acceso a traducciones de novelas en otros idiomas, en especial el francés, porque la lista incluye infinidad de francés. Quizás leían francés, mostrando un resabio de la época en que esta era una lengua franca, obviamente. Puede ser quizás que la audiencia de la revista no estuviera interesada en obras hispanas. Puede ser que antes no era un 10% de la población hispanoparlante en Estados Unidos, en ese momento era mucho menor. Incluso entre los abogados aún mucho menor. Hay un interés casi exclusivo por trabajos en inglés. ¿No había interés entre los abogados por obras hispanas? Me vuelvo a preguntar. Ahora voy a ver el movimiento mismo de Derecho y Literatura. ¿Ese movimiento estaba circunscrito a la lengua inglesa? Esa pregunta parece contestarse con un sí, si vemos la lista. Quizás eso explica la razón por la cual, en otras lenguas, el movimiento se demoró un poco más. O al menos no comulgó o no estaba en diálogo con el movimiento en inglés. Quizás desde los comienzos el movimiento en los Estados Unidos no estuvo abierto al diálogo. Y sobre el derecho comparado, ¿qué podemos decir? Bueno, Whitmore fue uno de los paladines del derecho comparado. Era un hombre de mundo, versado en diversos idiomas. Pero esta lista es paradójica en ese sentido, ya que uno esperaría otra aproximación de parte de Whitmore. Es paradójico, especialmente cuando uno piensa que Whitmore era un hombre abierto al diálogo, como dije al comienzo. Derecho y literatura y derecho comparado parecerían correr en los Estados Unidos a ese momento por carriles distintos. Qué interesante sería crear nuestra propia lista de novelas jurídicas hispanas. Quizá el Quijote, que ven allí, nos ayuda a luchar por esto desde su sitial. Pero imagino que la lista ya existe. Hay una de derecho. Hay en inglés listas actualizadas. Quiero crear mi propia lista de 100 novelas. Así que por favor siéntanse libres de enviarme un email al email que va a aparecer al final. Sería también lindo crear una lista universal de novelas, porque después de todo, el Quijote es universal. No lo podemos decir que es nuestro, es universal. Quizás ahí tendríamos que extendernos a 200, 20.000, 200.000. No lo sé. Esta tercera parte lo que hizo fue generar preguntas. Y hay muchos quizás. Esa es la palabra que más se busca en mi presentación. Buscar la palabra quizás la que más aparece hoy. Y creo que es una linda sensación.
porque nos muestra que hay muchísimo para hacer. Voy a cerrar esta presentación con un resumen de medio minuto de lo que hemos visto. Primero, vimos los aspectos de la vida y la obra de John Whitmore. Pudimos ver el contexto en el cual operó uno de los creadores del movimiento de Derecho y Literatura. En segundo lugar, abordamos la lista de 100 novelas jurídicas elaboradas por Whitmore. Vimos las 4 categorías y notamos que la mayoría de las obras son anglosajonas, elaboradas por hombres durante el siglo XVIII y XIX. En tercer lugar, notamos que hay una única novela jurídica hispana, y Cervantes, Michael, se llevó ese sitial con su Quijote. Esta presentación, al igual a las que ofrecí en años anteriores, apuntó a demostrar que el derecho y la ficción no son antagónicos o incompatibles, y que su combinación, siempre que sea consciente y cuidada, puede ser fructífera y, lo más importante, que debe ser fomentada. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Agustín. Guido Crosato todavía no llegó. No. No, ok. Bueno. Muy bien, entonces la siguiente expositora es Verónica Lozano Galardi, de la UBA de Argentina, que nos va a hablar sobre voces jurídicas en la literatura argentina entre 1910 y 1925. ¿Cómo están todos? Como siempre es un gusto estar en estos encuentros que a la larga son la mejor manera de determinar la intensidad del programa que nos pide y nos propone Ricardo, ¿no es cierto? Después de estar, mucha gente estuvo todo el mes, no solamente la primera quincena de la segunda, sino todo el mes completo cursando en este programa, así que la mejor forma de concluir esto es poder compartir un día sábado, espléndido día que encima nos tocó, maravilloso, lo que es la mixtura y la hibridación entre la ciencia y el gusto, porque estamos aquí no solamente porque nos gusta, sino porque los temas que elegimos son temas totalmente outsider del marco académico rígido que conocemos en la facu. Y la idea mía refiere a... ¿para qué hice? ¿Con cuál lo ahí está. El título es Voces Jurídicas en la Literatura Argentina 1910-1925. Y en realidad el título es bastante tramposo, porque cuando tuvimos que presentárselo a Ricardo dijo, bueno, pongan un título, y yo dije, bueno, vamos a jugar con la ambigüedad. Porque cuando uno habla de literatura argentina, asume clarísimamente novela, cuento, poesía, ¿no es cierto? Y todos los géneros híbridos que han surgido al cabo del tiempo. Y en ese sentido estricto, mi idea es trabajar la literatura desde un concepto distinto, que no es original, pero a veces no es el que se emplea cuando tenemos esta palabra dando vueltas, que es una pequeña definición, crearlo como un espacio. La literatura en sentido estricto para mí es un espacio, claramente sustentado en la discursividad escritural, y que presenta dos dimensiones generales donde nos ubicamos, que es la ficcional y la no ficcional. Y al interior de cada una de ellas empiezan a enlazarse todos estos nuevos subgéneros que conocemos y que a veces nos cuesta tanto identificar qué es lo que prima más. Y la idea es entonces adentrarnos un poquito en Argentina, ya que tenemos tantos hermanos y hermanas visitantes, cómo se da nuestro país. En nuestro país, antes de que fuera Argentina, antes de que esto fuera un Estado moderno, nosotros nos definimos, que es un poco mi punto de origen, escribiendo. Los revolucionarios de Mayo eran principalmente periodistas. Eran políticos, abogados, religiosos, militares, pero eran periodistas. Acá como tenemos a nuestro querido Ricardo, que él no cuenta esa parte de su vida. Y él trabajó muchísimo en el periodismo, incluso internacional. Y esto a mí me encanta traerlo a colación porque da un poco la marca que tenemos como argentinos. Nos encanta escribir.
Siempre que hablamos de alguien famoso, conocido, pasó en algún momento de su vida por el periodismo. Es algo que tenemos nosotros. Acá tenemos nuestro ilustre ejemplo, que es el director, que es abogado, es filósofo, es antropólogo, es sociólogo, es periodista, ¿no es cierto? Y los que están acá, por algún lado hay algún artículo que si yo pongo a buscarme, encuentro de periodismo, Gonzalito a la cabeza. Y entonces, pensar que la literatura en nuestro país no es tanto un aspecto de la intelectualidad, del ámbito de la cultura, sino es la forma en la que tenemos de construir acto comunicativo. Nos comunicamos por la pluma, nos comunicamos por la palabra escrita, que nos importa muchísimo más a veces que los discursos orales, y a partir de ahí fíjense que desde la Revolución de Mayo a poquitísimos días tenemos la Gaceta, el diario, ¿no? El diario por antonomasia. Y ahí tenemos los grandes próceres, los padres patrios, que están todos presentando sus ideas, exponiendo. Usted me puede decir, bueno, pero a la larga tan democratizado no estaba el tema por el nivel de analfabetismo que había, cosa que es cierto, pero no menos cierto es que se marca el camino y que sigue a nuestros días, donde la difusión de nuestras ideas circula a través de los medios. Y entonces, aquí está lo que decía, la continuidad, y entonces yo dentro del ámbito de la investigación trabajo, analizo los ciclos por generaciones. Y entonces va a ser a partir del concepto de la generación, que es muy discutido muchas veces en lo político, donde vamos a atravesar, vamos a establecer la generación del 10 y la del 25 como nuestro gran protagonista en esta presencia en la literatura jurídica. Fíjense ustedes que, para quienes no conocen nuestra historia, 1910 para nosotros son 100 años desde la Revolución de Mayo, el centenario, la consolidación de este ente nuevo. Qué increíble, qué maravilloso, y sin embargo el contexto en el que se conmemoran esos 100 años es en un estado de sitio, por ejemplo. O sea, la tensión política gubernamental era espantosa. Ese es el contexto que a veces se escapa de los 100 años. Y el 25, acá que tenemos a queridos hermanos europeos participando del encuentro, fíjense que 1925 es obviamente el ciclo entre guerras, entre las dos grandes guerras, y es un punto de inflexión en la reflexión de la intelectualidad internacional. Se empiezan a abrir nuevas miradas, empieza a existir una preocupación y una visibilidad en lo que es la relación del hombre con el poder como sistema de dominación. Entonces, en ese ciclo, fíjense que tenemos un estudio que hizo un investigador argentino, Diego Pro, en la década del 60, donde él trabaja las generaciones argentinas a partir de sus obras literarias, tanto jurídicas como ficcionales o literarias en el sentido clásico. Y el punto de esa investigación donde él coloca el eje es justamente la generación del 10 y del 25 como el gran eje argentino de producción y de reformateo. Nosotros aquí veníamos con la propuesta de programa del 80, que era el positivismo, que hablaron aquí tanto el doctor Fusito como Ricardo al inicio de esta presentación, de esta conferencia, y la superación empieza a plantear la generación del centenario. La generación del centenario, que es la generación del 10, empieza a tensionar todos los conceptos que se habían ficcionalmente impuesto, particularmente para la construcción institucional, y empiezan a generar una nueva producción literaria. Y en esta casa, particularmente, es de la que salen la mayoría de los juristas que van a empezar a cambiar su propuesta. Toda la estructura de tratados, que a veces nosotros insistimos tanto en los programas, que lean tratados y no manuales, que lean ensayos y no artículos, que lean formatos sólidos de producción intelectual, que salen de gente como Fusito, que es uno de mis ejemplos actuales, no porque diga que es de la generación del 10. Yo no estoy diciendo eso, porque ya me va a saltar Fusito, me va a decir, no, mira que yo, ya claro que en el 30 no estaba, así que no voy a ponerlo más lejos.
Pero este tipo de ejemplos que tenemos en la actualidad vienen de esa escuela que va formando el producto intelectual jurídico del tratado. Eso es a lo que voy, que hoy Andrea dice mi maestro, y dice a Fusito porque son constructores de tratados, y ahí es donde empieza a ampliarse la literatura argentina. Los abogados empiezan a aportar productos escritos que empiezan a generar una corrida en la estructura básica de la literatura argentina jurídica. Si de hecho uno pone, lo googlea, yo ahora les voy a dar un par de ejemplos que elegí, sale como abogado o filósofo y escritor. Y cuando uno busca, son sus tratados, de eso se trata. O sea, hay una ampliación clarísima en el concepto de la literatura. Para que yo paso el mío y no paso, ahí están los orígenes, Gaceta, siglo XX, ahí están los casos, que es lo que les estoy contando. Este trabajo pero es un trabajo que no se conoce tanto, realmente es muy rentable desde el punto de vista del registro, incompleto, por cierto, acá para París, que están pidiendo listas de obras, incompleto como todo el registro, pero ya son avances con respecto a obras, ¿no?, que van cortando. Y fíjense esto que les decía, el 10 para nosotros, una tensión política interna abrumadora, y el 25 con una clara conciencia de la presión de qué está pasando con la sociedad y el poder. Fíjense que particularmente, fíjense que en 1925 a nivel de Europa se considera que es el año de los escritores, y esta es nada más que mínima la lista que puse para que sea algo que todos conocemos, la obra de Kafka, obviamente, Moriarty, Fischer, Aguff, los clásicos. En el 25 todos tienen una obra que los catapulta. O sea, es un año clave, ¿no es cierto? Y en nuestro país yo elegí 4 o 5 obras que no son de las más conocidas en el ámbito de estos encuentros, por eso me gustaba traerlas. Macedonio Fernández, un referente de nuestra literatura, un abogado egresado de esta casa, y a partir de No todo es vigilia, lo de los ojos abiertos, esta es una obra donde se introduce, sin tener el formato rígido de la ciencia, lo que se introduce es la visión metafísica como una nueva área de la filosofía. La metafísica de la Facultad de Derecho, acá el doctor Fusito me va a decir después, ¿no, Verónica? O sí, Verónica, es algo que desde la filosofía del derecho costó bastante incluirla. Y tuvo como un pasaje generacional y luego fue sustituida, reemplazada, tal vez superada en sus visiones por otro tipo de escuelas y pensamientos filosóficos. A mí no me interesa en sentido estricto el nivel de pensamiento en su validez actual, sino la innovación que comporta esta obra de Macedonio Fernández. Otra obra que me parece también radical y que son prácticamente, busqué en el siglo 24-31 porque es lo más cercano al 25, es la de Duhovne, que es un clásico, la obra filosófica de José Ingenieros, ¿no es cierto? Donde claramente no solamente es un homenaje a un maestro de nuestra Argentina y nuestra filosofía, sino a ese escepticismo que tenía Ingenieros. También es un abogado, Duhovne es un referente de nuestra casa. Otra obra que me parece también importante para esta ampliación del concepto de la literatura es Una teoría del yo como cultura, de Virasoro, que era un abogado pero de La Plata, pero que trabaja mucho también con nuestra facultad y con filosofía. Son todas obras jurídicas, pero que no están estructuradas en el concepto de ley. No es un tratado legislativo, es pensamiento propio tratando de ampliar horizontes en los conceptos filosóficos. Luego están las obras de Fatone. Fatone no es un abogado, ojo con esto, pero lo incluí porque misticismo épico es otra clave de esta incorporación. Ahí lo veo bajo el Rollero. Ahí me mata ahora cuando hable de la filosofía. Verónica, ese es mi tema. ¿De qué estás hablando? Y yo me voy a callar. Los Fatone, esta obra también es una obra que introduce una innovación en el ámbito de las miradas de lo filosófico, y acá en la facultad también es una obra que se trabajó.
Un clásico, obviamente, es Calabrini Ortiz, El hombre que está sobre espera, que es un lujo de esa obra leerla nada más que por gusto. Y Ricardo Rojas, con una Eurindia, saben cómo es Ricardo Rojas con su producción, que también no tiene 900 obras, pero no le va ni saga a Whitmore. 5 ejemplos de ampliación del concepto de la literatura ficcional en el ámbito de las ciencias. 5 ejemplos, solo que son 5 invitaciones para que ustedes puedan trabajar los ejes, que son los que puse acá: las ciencias filosóficas y las jurídicas, la metafísica y la realidad. Empieza una reconcientización de qué es elegir a la realidad y a la sociedad como protagonistas, que es a la larga el aporte que hace la generación del centenario y que llega a nuestros días porque logra en gran parte la superación del positivismo, al menos regularmente el científico y absolutamente el cultural. Así entonces, para ir concluyendo, para que me cuenten las conclusiones, ahí yo les puse: en nuestro país la literatura se erigió como un espacio comunicativo intenso que sale a la procura de consolidar, imponer, criticar, cuestionar, reflexionar sobre la realidad social, política y cultural atravesada por la idea de poder como dominación. Las ciencias jurídicas están presentes en esta dinámica y dan cuenta que ficción y derecho hacen a las dos caras de una misma moneda, que es la realidad cotidiana en su posibilidad cierta de convivencia armónica. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Veo que aquí los expositores y expositoras están respetando rígidamente el tiempo, cosa que agradezco muchísimo. Ahora le doy la palabra a Natalia Strigini, de Argentina, de la UBA. Que, nos va a hablar sobre mujer y riqueza en la antigüedad romana, el discurso de Megadoro en la Aulularia de Plauto. Leí la Aulularia. Por Dios, cuando vi esto, me quedé, wow, en el colegio secundario. Bueno, Natalia, gracias por mi viaje a la adolescencia. Bueno, buen día a todos. Bueno, a mí me gusta trabajar mucho la comedia romana, ¿sí? Particularmente Plauto y Terencio. He trabajado por bastantes años más a Plauto y por menos años más a Terencio, me parece más gracioso, ¿sí? Y bueno, por eso escribí sobre la Aulularia, ¿no? Una comedia más o menos escrita unos 200 años antes del nacimiento de Cristo. Se calcula que es entre el 195 y el 186, ¿sí? Antes de Cristo, y es una comedia bastante famosa, a pesar de que no tenemos el final, ¿sí? Hay cosas que están ahí medias perdidas, hay cosas que se supone cómo terminan, pero bueno, a ciencia cierta no están claras. Yo elegí esta comedia para ver un poco cómo el discurso cómico, ¿sí? Construye caracteres femeninos, ¿sí? En este caso, y por oposición masculinos también, ¿no? Y esto está relacionado con esta idea de poder utilizar al género como una categoría de análisis, ¿no? De las relaciones sociales, que en algún punto nos permiten ver que, si se quiere, en última instancia, históricamente han sido relaciones de dominación de lo masculino sobre lo femenino, ¿no? A través de la construcción de lo que se entiende como masculino y de lo que se entiende como femenino a lo largo de la historia. Por supuesto, con las variaciones, sí, que la propia historia le asigna lo que es tanto masculino como femenino. Y entre estos discursos, bueno, está Plauto, ¿sí? Estuvo Plauto en la antigüedad romana, diciendo cómo eran las mujeres en esa época, diciendo la representación de él, ¿no? De las mujeres de esa época, exagerándola también, de las diferentes mujeres que estaban en la sociedad romana, ¿no? Y así, por ejemplo, Plauto habla de las prostitutas, ¿no? Habla de las esposas, habla de las jóvenes, ¿no? De las jóvenes doncellas que son dadas en matrimonio, habla de las esclavas, habla de lo que es el matrimonio en consecuencia, ¿no? Y en estos pasajes de la Aulularia habla de las esposas y de las esposas que tienen dote. Por eso yo le puse en el título Mujer y Riqueza,
porque hace una crítica a las mujeres con dote, ¿no? De tal manera que prefiere el personaje Megadoro casarse con una mujer sin dote, ¿no? Y explica por qué prefiere casarse con una mujer sin dote. Es cómica. Es cómica, sí, es cómica la inspiración, es cierto. Y explica por qué prefiere casarse con una mujer sin dote antes que con una de muy buena dote. La comedia tiene varios protagonistas, pero gira dos tramas importantes, dos cuestiones importantes. Gira en torno a Fedria, que es una chica, una joven, que tiene dos problemas. Una que es violada en una fiesta por un joven que se llama Licónides, y que está embarazada, queda embarazada producto de esta violación, esconde este embarazo y ya está por tener familia. La ayuda a una esclava y ni el padre sabe que está embarazada, está escondida y que está por tener. Es hija de un avaro que se llama Euclión, muy avaro. Se ha escrito muchísima bibliografía sobre este avaro, ¿sí? Que lo único que hace es esconder una ollita, por eso se llama Audulario o la comedia de la ollita. Tiene una ollita con oro y lo único que hace en toda la comedia es pretender esconder este oro, que nadie se entere, porque tiene la desconfianza de que aquel que se entera que tiene el oro les va a querer sacar el oro. No sabe del embarazo de su hija. Otro personaje es Megadoro, ¿sí? El que hace estas famosas locuciones respecto de la riqueza, que es un vecino de estos, que es un viejo, es rico, y que es convencido por su hermana de casarse. Él no quiere casarse, ¿sí? Plauto no da una muy buena imagen del matrimonio, ¿sí? No quiere casarse, pero su hermana le dice que ya se está viniendo viejo, que necesita tener hijos y que por supuesto para tener hijos legítimos necesita casarse. Al principio se opone, ¿sí?, a lo que plantea su hermana, pero después acepta y le dice que bueno, que a él le gustaría casarse con esta chica Fedria, la hija de Euclión, sin saber que Fedria está embarazada, porque vuelvo a decir, no lo sabe más que su esclava. Y le hace este comentario a la hermana, le dice, si quieres que me case, lo haré con esta condición. Anto le dice primero evitando el casamiento, que venga mañana la esposa y que pasado mañana se la lleven con los pies para adelante. O sea, que no quiere que el matrimonio le dure más que un día, ¿no es cierto? Pero finalmente le dice a su hermana, cuando acepta, se convence de que tiene que casarse, le dice, deseo desposarme con su joven hija, con Fedria. No digas una sola palabra, hermana, sé lo que vas a decir, es pobre. Me gusta que sea pobre, porque la hermana le da a elegir o una joven pobre o una rica vieja, ¿sí? Y él le dice, prefiero a la joven pobre. La hermana se queda diciendo, bueno, pero ¿no preferís a la rica? No. Y ahí le dice esta locución, prefiero que sea pobre. Entonces la convence a su hermana y le va a pedir la mano al padre de la chica, al viejo avaro. Y la escena, es cierto, es comiquísima porque el avaro, acá se marca muy bien la oposición entre los ricos y los pobres. El avaro desconfía de los ricos y en cuanto lo ve, este viejo dice, y cuando ve y escucha que le va a pedir la mano de su hija, dice, ya sabe que tengo la olla, ¿no? Descubrió que yo tengo la olla porque esta es su única preocupación, esconder el oro, pensando que va a venir el rico interesado por la joya. El viejo pobre y avaro tiene una desconfianza terrible a los ricos, ¿sí? Y desconfía de esta buena voluntad que expresa el rico en casarse con su hija, que es pobre, porque no tiene dote, ¿sí? Esta chica es pobre porque no tiene dote. Y es algo que el padre le muestra constantemente, que tiene una hija que no tiene dote, con lo cual va a ser muy difícil casarla. Con lo cual acá hay dos cuestiones que aparecen, dos cuestiones jurídicas que aparecen. Primero la cuestión del matrimonio, ¿sí?, y la cuestión de la dote, ¿no? El matrimonio tiene, en términos generales, como finalidad una reproducción de ciudadanos, porque el matrimonio en Roma está destinado a los que son ciudadanos, ¿no? Aquellos que no son ciudadanos contraen otro tipo de vínculos, pero no matrimonio. Con lo cual está vinculado, esto supone que quienes contraen matrimonio pertenecen a los mismos niveles sociales,
¿sí? Por lo menos son ciudadanos, ¿sí? Y expresamente hay normas jurídicas que marcan esta diferencia. Por ejemplo, la ley de las 12 tablas, 200 años antes de Plauto, ya prohibía el matrimonio entre patricios y plebeyos, o sea, ya marcaba una distinción social, ¿sí? Esta gente no se puede casar. Y van a venir normas posteriores que van a marcar esta distinción. Y esto supone también una distinción económica. Digo, en términos generales el matrimonio está asociado a gente de la misma condición económica. Con lo cual, la propuesta de Megadoro es insólita, ¿sí? Y a ellos les llama la atención, a la hermana y al padre de la novia, que un rico quiera casarse con una joven pobre, ¿sí? Porque la dote, por supuesto, la dote la administra el esposo, ¿sí? Con lo cual, la dote supone, en términos generales, la posibilidad de acceder a una muy buena posición económica. La dote, ustedes saben que la dote la aporta a la mujer para soportar las cargas del matrimonio, la familia de la mujer, pero la administra el esposo. Con lo cual, el esposo se ve beneficiado, ¿sí? Si se casa con una mujer de una muy rica dote. Entonces, frente a esta cuestión, bueno, a ver, ¿por qué Megadoro quiere casarse con una joven que no tiene dote? Y él expresa como un parlamento bastante importante, y después lo refuerza en algunas frases más. Él dice: le conté a mis amigos mi decisión de contraer matrimonio con Fedria, ¿no? Con esta chica. Elogian a la hija de Euclión. Dicen que actué sabiamente y con buen criterio, ¿no? O sea, que casarse con un rico con alguien pobre, ¿sí? Es buen criterio. Y utiliza la expresión sapiencia, ¿no? Utiliza esta idea, ¿no? La sapiencia es una virtud del ciudadano romano, ¿no? Es un sabio, ¿sí? Es una virtud que está vinculada con la prudencia, ¿sí? Con la contención, ¿sí? Esto es propio de un ciudadano romano, así se expresa. Con lo cual él expresa un valor que se le asigna a su condición, ¿sí? Él es un hombre sabio, actúa sabiamente y con buen criterio, ¿no es cierto? Pues en mi opinión, dice, si el resto hiciera lo mismo, si los más ricos se casaran con las hijas sin dote de los más pobres, por un lado, la ciudad se volvería más armoniosa. Y utiliza la expresión concordia, ¿sí? Concordia, ¿sí? O sea que es hasta una cuestión de Estado esto, ¿no? No es una cuestión personal entre los novios, ¿no? Que los ricos se casaran con pobres es hasta una cuestión de concordia de la ciudad, ¿sí? Dice, sin dote, la ciudad se volvería más armoniosa, y por otro lado, envidiaríamos menos de lo que envidiamos. Además, ellas temerían un castigo más de lo que temen, y nosotros gastaríamos menos de lo que gastamos, ¿sí? Y acá hay una referencia a lo que se le atribuye a la mujer dotada, de gastadora, ¿sí? Digo, en esta atribución de características de lo masculino y lo femenino, el gasto es femenino, históricamente se le atribuye a la mujer, ¿no? Esto de gasto. Y esto no está solo en Plauto, no está solo en Plauto. Hay no la tengo acá, pero hay una referencia que creo que es de Virgilio, que es una queja, ¿no? Que dice, se queja de la mujer y dice: qué manía que tiene de teñir sus vestidos con tinturas costosas, ¿no? Pudiendo usar los vestidos sin teñirse y no gastar absolutamente nada. O sea que, digo, el modelo de mujer está asociado al gasto, ¿no? Al gasto, sobre todo en el indumentaria, ¿sí? Entonces, bueno, él dice, gastaría menos, ¿no? Gastaría menos. Una pobre gastaría menos, una rica gasta, ¿sí? Con lo cual, si tiene dote, está acostumbrada a gastar y le hace gastar a su esposo. En cambio, si es pobre, no está acostumbrada a gastar y no le hace gastar a su esposo. O sea que él lo ve como algo beneficioso, ¿sí? Dice, eso sería lo mejor para la mayor parte de la gente, ¿no? Casarse con pobres. Habría objeción por parte de algunos codiciosos, ¿no? O sea que califica como codicioso aquel que busca una esposa rica, ¿sí? Para cuyas almas codiciosas y apetitos insaciables no hay ley que pueda ponerle límite. O sea que la codicia, digo, acá es algo que se rechaza. La codicia siempre es algo que se rechaza, es una conducta y una actitud que se rechaza,
¿no? O sea que solo el codicioso va a querer casarse con una rica. Pero alguien podría decir, ¿con quién se casarán las ricas entonces? ¿No? Si se establece como derecho que un rico se tiene que casar con una pobre, ¿quién va a encontrar una rica? Que se case con quien quiera, dice las ricas, ¿no es cierto? Acá ya medio enojado, que se casen con quien quiera, ¿sí? Con tal de que no vengan acompañadas de dote. Vuelve a insistir con la cuestión de la dote, ¿no? Si esto fuera así, dice, procurarían tener mejores costumbres para llevar al matrimonio, en lugar de la dote que llevan, ¿no? O sea que Megadoro ve que es mejor llevar buenas costumbres, ¿no?, al matrimonio antes que una dote, ¿no es cierto? Bueno, ¿cuáles son estas buenas costumbres? Bueno, la sociedad atribuye estas buenas costumbres, ¿no? El silencio, la sumisión, ¿no?, el respeto, ¿sí?, a su esposo. Estas son las buenas costumbres de una esposa, ¿no?, lo que conforma la pudiquitia, ¿no?, el pudor femenino, ¿no? Estas son seguramente las buenas costumbres a las que refiere Megadoro, ¿sí? En lugar de dote, prefiere esto antes que el dinero, ¿sí? En unos versos posteriores vuelve a insistir con esto, ¿no? Y él utiliza algunos términos, utiliza el término servidumbre, ¿sí? Dice que las mujeres ricas transforman a los esposos en siervos, ¿sí? ¿Por qué? Porque las considera, que yo lo había puesto adelante acá, pero ahora se los vuelvo a decir, se los digo, insoportables, las traducciones son estas en español, insoportables, gastadoras, impacientes con sus esposos, parlanchinas, altivas, caprichosas y exigentes. Esto trae la dote para Plauto en las mujeres, ¿sí? Por lo cual él prefiere, ¿sí?, sin ninguna duda, ¿no?, una mujer pobre, ¿no es cierto? Además, yo no sé si se los dije al principio, pero él es rico, ¿sí? Con lo cual ella tiene dinero, no necesita más dinero, ¿sí? Él es rico, ¿sí? Es un detalle, ¿no? Él es rico, ¿sí? Él es rico, así que no necesita la riqueza, ¿sí? Claro, el rico no le va a gastar, tampoco le va a aportar alianzas políticas, porque ella es una joven que no tiene, no sabemos, pero aparentemente no tiene un buen estatus político, con lo cual no le va a significar el matrimonio, algún tipo de alianza y de cargo político y alguna cosa así, ¿no es cierto? Solo le va a traer problemas, ¿sí? ¿Esto por qué también? Digo, ¿por qué Megadoro prefiere esto, no? Porque, bueno, podemos sacar esta cuestión de lo charlatana, de lo gastadora, ¿no? Caprichosa, pero ¿por qué esta idea de servidumbre, no? ¿Por qué esta idea de que la mujer somete, transforma al esposo como en un siervo, no? Porque esto está vinculado un poco a que el matrimonio no es una unión entre iguales, no está concebido en la antigua Roma como una unión entre iguales, ¿no?, sino como una unión en donde, y esto ya es de la propia etimología de las palabras, ¿no?, de matrimonio, de esposa y de esposo, ¿sí? Sino como una relación donde el varón está en una mejor posición, ¿sí?, en una posición dominante, ¿sí?, y la mujer está en una posición más de dominada, ¿no? Y la dote, de alguna manera, altera esta vinculación, ¿no? Coloca a la mujer, ¿sí?, en una posición más importante de la que se pretende, ¿no? Para terminar, hay que tener en cuenta una cosa. Plauto escribe en una época en la que Roma acaba de terminar con las guerras púnicas, ¿sí?, acaba de vencer a los cartagineses y Roma queda prácticamente como dueña del Mediterráneo. Es una sociedad donde hay muchos ricos, hay nuevos ricos, no los tradicionales. Es una sociedad donde muchos hombres han muerto en la guerra y donde se sabe que muchas mujeres que quedan sin los hombres de la familia, sin sus esposos y sin los padres porque murieron en la guerra, se encuentran manejando fortunas parece que bastante considerables, ¿no? Manejando ellas solas fortunas bastante considerables, que las posiciona en un lugar no querido, ¿sí?, bastante cuestionador, por lo menos en ámbitos públicos que hoy eran los ámbitos no queridos. O sea, que es una época donde no todas las mujeres
pero ciertas mujeres, y particularmente las más ricas, tienen cierto grado de libertad, ¿no? Cierto atisbo de libertad. Entonces, esta es una cuestión que, bueno, no es menor, ¿sí? No es menor. Esto Plauto muestra los inconvenientes de las riquezas en manos de las mujeres, ¿no? Bueno, eso es todo, ¿no? Natalia. Y ahora le doy la palabra a Gonzalo Anadora-Pinich, también de aquí de la UBA, que nos va a hablar sobre lo neutro, también derecho y literatura. Bueno, ¿qué tal? Buenos días. Voy a tratar de ser lo más respetuoso del tiempo, atentando contra la pedagogía de la exposición. Voy a leer mi ponencia, igualmente después habrá lugar quizás para compartirla o para algún tipo de debate si es que acontece. Bien, he titulado mi ponencia Lo neutro, CNINAME en Derecho y Literatura. Quisiera hacer dos declaraciones metodológicas y epistemológicas previas. La idea de neutro la tomo de Roland Barthes para pensar aquella llave que permite abrir la puerta para romper algún tipo de sistema o para romper algún tipo de sistema binario al cual nosotros estamos acostumbrados, que domina muchas veces el pensamiento occidental, ¿no? Lo alto, lo bajo, lo bueno, lo malo, y quizá nosotros como actores jurídicos lo justo y lo injusto. La pregunta sería ¿qué hay en el medio? Si es blanco o negro, podemos establecer algunos tipos de grises en el medio. Bien, y la idea de clinamen la tomo de Lucrecio en su libro de Rerum Natura, de la naturaleza de las cosas. Es un concepto interesante que trata de atentar o de criticar la idea de determinismo, de cómo funcionan las cosas, primeramente desde un aspecto desde la física, y después será tomado por algunos autores interesantes como Jean-Luc Tracy, o será también Lacan o Simone de Beauvoir y demás cuestiones. Intentan proponer una ruptura de cómo las cosas comúnmente tendrían que ir, sometido a total duda. La propuesta es tratar de hacer, con toda la pretensión que eso implica, un análisis o una propuesta metodológica, epistemológica, de cuál podría ser el aporte dentro de la literatura, entre ya los muchos trabajos que se vienen realizando en esa materia. Ruidos, murmullos y silencios residen en cada trazo que la escritura literaria y la escritura jurídica imprimen. El signo se encuentra indeterminado. El abismo, la angustia que genera transitar ese espacio en donde se debe decidir y juzgar el sentido. El espacio que no se deja oír, que susurra en la ausencia, quizá sea ese que el lenguaje jurídico debe asir y explayar constantemente en cada propuesta epistemológica que desarrolla. Capaz de exponernos y despojarnos de nuestras perspectivas, lo literario nos invita a la lectura. En este caso tomo la obra de Alberdi, Peregrinación de Luz del Día, 1870-1871, pero podría pensarse con otras obras literarias. Será un juego, una digresión, un diálogo o bien un espacio neutro entre lo que debe ser y el deber ser. Sea como fuere, el mero hecho de transitar nos exige una resignificación del espacio jurídico, aunque en ello invoquemos ruidos ajenos, murmullos mitológicos o simplemente silencios propios. Cito una breve frase que dice Alberti en dicho libro. Este discurso, quizá esta misma ponencia que está sucediendo en este momento ahora, fue seguido de un profundo silencio. Este silencio de un profundo bostezo. Este bostezo de un profundo ronquido y de otro y otro hasta formar un coro. Frente a una indeterminación de sonidos de la cultura en la cual nos encontramos, fluctúa y emerge casi como si fuese revolucionario el silencio. Silencio que pone en abismo y peligro las exigencias de un tiempo vertiginoso y demandante de respuestas. La pretensión de continuar sobre esta línea de lo indeterminado, de lo no dicho por esas piezas silenciosas en donde consideramos es que radica la atracción de la forma en que nos comunicamos. El clinamen imperceptible en que se genera el vacío, luego de la deformación o bien la promiscuidad de los significados, la ausencia de ruido, esa nada discutida, se hace necesaria para poder analizar los entramados que los discursos van dejando consigo. Ante el espacio ocupado por el silencio se exige la determinación. El silencio parece adentrarse en ese espacio esquivo a lo positivo, a lo afirmativo.
saca de quicio todo principio rector y promete una novedad perpetuamente inalcanzable. Se resiste a todo tipo de regulación. Esta perspectiva cumple, sin proponérselo, la posibilidad de movilizar la costumbre rutinaria del pensamiento, ese pliegue intermedio ubicado en el vértice de la oposición en torno al histórico y hermético pensamiento binario. Pensar el espacio del silencio implica no hacer referencia a un estadio describible desde la carencia, la falta o lo negativo, sino un presente continuo en tanto pulsión de desarrollo e indecisión, movimientos que permiten poder darle continuidad y sacarle de sí, el cansancio que produce la palabra, la que nos dice y la que nosotros debemos decir. Lo que se pierde en el signo es inmediatamente recuperado en el signo. El cuestionamiento entonces surge del modo en el que podemos realizar esos instantes. Quizás siguiendo toda una línea de pensamiento, la filosofía y la literatura sean dichos lugares. Y acá es necesariamente hacer un alto y pensar qué entendemos por literatura. Quizá la discusión será por qué entendemos por filosofía. Cuando nosotros hablamos de que un texto es literario, podemos pensar no solamente lo que se lee, cómo se lo lee, sino también quién lo lee y en qué circunstancias lo lee. Yo puedo claramente en un texto decir esto es una lista de supermercado y otro puede decir no, esto es claramente un texto literario. Entonces la ruptura no es solamente en torno a la obra, sino también al texto y sino también al autor, que algunos autores ya han tratado sobre ello. Si quisiéramos poder dar cuenta de esta amplitud, de cómo el silencio se expresa o bien significa, podríamos pensar ejemplos como John Cage o Roland Barthes. John Cage con su obra prima, 4 minutos 33 segundos, en la cual se pone frente al piano y se queda totalmente en silencio, o lo neutro que propone Barthes será aquel concepto que puede despejar a la ópera prima de Cage, perdón la redundancia. El grado cero que espacia el lenguaje, sus inquietudes por lograr desmenuzar el espacio de lo representable y por ende significable, le exigen pensar las categorías desde las cuales se piensan e indefectiblemente se tienen que atravesar para hacer uso del lenguaje. En tanto nos movilizamos en torno a estas perspectivas, visibilizamos que el intercambio entre los diferentes saberes que se presentan, no ya como una opción, sino como una necesidad. La interdisciplina y multidisciplina debe ser resignificada en una indisciplina. Tomo una pequeña palabra que utilizó en Ficción y Derecho anterior el profesor Enrique del Percio, parece interesante, con los trabajos previos que están haciendo, no tanto pensar la interdisciplina y multidisciplina, pluridisciplina, transdisciplina, sino pensar en la indisciplina. El intercambio provoca la apertura del lenguaje y por ende la forma en que se constituyen los diferentes tipos de dogmas. Si hemos de introducirnos en la tarea especulativa del puño filosófico y desde ella puntualmente la filosofía del derecho, estadio que no solo forma, en tanto se dogmatiza, sino que permanece en una impostura frente a un espacio asignado por límites como es el derecho y su completitud. Si como indica Nicolás Rosa, Barthes acompaña su literatura con la filosofía, aquí el derecho o la filosofía del derecho debe acompañar su perspectiva especulativa con la literatura. Sostener este encuadre metodológico nos cuestiona sobre la juridicidad de la literatura y en simultáneo en la literaturidad del derecho. Concepto de Jacobson. Consulta. ¿Cómo es posible que la retórica, con sus intentos por tener inteligible el mundo del lenguaje, puede desestructurar el lenguaje riguroso, desubjetivado de lo jurídico? ¿Cómo la literatura puede irrumpir y sacar a la luz de sus supuestos irrealismos y deshumanización? Lejos de constituir un obstáculo, son estas particularidades del metalenguaje las que permiten desjerarquizar el lenguaje del derecho de los espacios vedados, al punto de movilizar su estatuto lingüístico, signado por la homogeneidad y exhaustiva formalización. Aquí la literatura hace tiempo que con su aparato singular ha dejado su marca indicada por el autor Derrida, mientras que el derecho empieza a consultarse sobre sus desdoblamientos o posibles derroteros. Cito a Barthes. Puesto que todo lo que las ciencias humanas están descubriendo hoy en día, en cualquier orden de cosas, la literatura lo ha sabido desde siempre. La única diferencia está en que no lo ha dicho, sino que lo ha escrito. La literatura desconoce la totalidad. El discurso del derecho se contrasta con un todo. Una totalidad cerrada, hermética, verdadera, perfecta, se autolegitima. Alberti sostiene:
Difundir la ciencia con preferencia a la literatura, la ciencia pasiva, la literatura exalta, la ciencia la luz, la razón, el pensamiento frío, la conducta reflexiva. La literatura es la ilusión, el misterio, la ficción, la pasión, la elocuencia, la armonía, la ebriedad del alma, el entusiasmo. El encuentro con la armonía interior del texto se trasvasa a los lectores que intentan desenredarse ellos mismos, al verse indefectiblemente movilizados por la obra. En el momento que Alberdi ha dejado de escribir, ha dejado de existir. La paradoja del punto final y al mismo tiempo inicial. La aparición del lector que viene a suprimir la existencia del autor. El corte es abrupto e insostenible. La nueva lectura expone, publicita y corrompe el texto. A esa publicidad se le opone un silencio, un mutismo que ahora se mantendrá en adelante. Corremos la vista, como lo hacemos con la Venus de Urbino, de Tiziano, que nos hace interesar más por lo que sucede en lo que parece ser un segundo plano. Al igual que la Venus, el desnudo de la literatura se nos muestra como producto final desposeído de toda carga, las criadas destapando una caja de Pandora y otorgando un sinfín de resignificaciones al cuadro que el texto nos confiere. Allí, la obra, allí, Alberdi, el simbolismo que indefectiblemente crea los silencios, indirecta o directamente de su obra, pero siempre de manera consciente. La creencia circular del desciframiento, un delirio interpretativo, una actividad minuciosa por unir textos, partes y comentarios al margen, cerrar, ordenar, acabar obras, o al menos encontrar al culpable de aquello que no haya sucedido. La polivalencia, tanto en la literatura como en el derecho, da lugar a la libre interpretación sin mantener un valor exclusivo. Todas las lecturas deben coexistir, lo que abre tanto el texto hasta diseminarlo. Lo que se pierde es el texto, en una constante superposición de símbolos rediseñados uno tras otros. Las traducciones, la clave inicial de lectura, los intereses epistemológicos que se confrontan harán depender la unidad y coherencia resultante. Si pretendemos hacer una vinculación entre la literatura de Alberdi y el derecho, nos veríamos en torno a esta situación. Quizá sea uno de los más destacados autores capaces de revelar de manera instantánea a quienes proceden del área del derecho. Compartamos o no con sus ideas y sus postulados, pero que de un modo u otro nos sirven para poder establecer, repensar y proponer bases epistemológicas y metodológicas de pensamientos desde la teoría del derecho. Borges dirá que el hombre olvida que es un muerto que conversa con sus muertos. Lo biográfico convirtió a las biografías que en Peregrinación de Luz del Día construye de la metáfora. El texto sufre al punto de hacerse preciso. No sobrepasa los límites de lo narrable. La angustia de lo narrado se transmite a lo insoportable de lo vivido. La escritura tendrá ese papel fundamental, pero no fundante. El deseo se abre a la obra ya abierta por su escritor, quien solo puede ofrecer signos sin significación. El lector de Peregrinación de Luz del Día se reúne y en simultáneo reúne el texto, formado por la multiplicidad de diálogos, en su mayoría imposible de rastrear. La lejanía especial que la obra posee se pliega en la cercanía del texto. Como seres sujetos a los jurídicos, nos vemos representados, descubiertos y expuestos por las alusiones. En la obra de Alberdi, todo procede de una contracción semántica. Desde una clave jurídica y seguramente parcializada, la cual se propone en este trabajo, la obra de Alberdi nos moviliza ante la igualdad presumida ante la ley, la retórica y ciencia y lógica del lenguaje jurídico, jerarquías e intencionada desorganización de la escritura judicial, saber y deber, estética y expresión en torno a lo jurídico, argumentación de la verdad y verosimilitud, lo jurídico como la continuidad bélica en lo privado, el descargo de la violencia ante la inminente amenaza de goce, lo cambiante lo estanco, poder y placer, exigencia, existencia y sentido, lo dicho y por decir, la pertenencia de sujeto y nombre, las proximidades altruistas del individuo, el paraderecho o del oligopolio ejercicio de la fuerza, ampliación, creación y manipulación. Excusarse antemano la crítica que establece el dogma no permite la relectura. Fulmina el texto, con ello fulmina el lenguaje y no comprende a la literatura. Modo de conclusión. Posicionados sin exigencia desde nuestra acostumbrada y rutinaria óptica jurídica, nos inquietamos al enfrentarnos a los silencios de Peregrinación de Luz del Día. Lo insoportable de someterse al proceso de lectura. La literatura nos permite, sin proponérselo, este juego. El derecho no. El derecho de discurso irrumpe, mira, decreta y cierra de manera hermética.
experiencia de nacimiento y final simultáneos de la justicia. Leer desde lo literario quizá implique la visibilización del monopolio del lenguaje, el carácter violento del derecho, el sesgo ideológico, las ficciones sustentadas, la intención política. Vemos así cómo estos cambios y divertimentos semánticos en términos literarios existen indefectiblemente en torno al discurso del derecho. La diferencia no es procesal, sino técnica. La alusión, el silencio, la carga semántica dirimen la pérdida del sentido de los individuos, el sentido de la existencia. Nada por fuera del lenguaje normativo. La literatura acompaña una forma de leer que en el derecho se amplía como una forma de actuar. El cuestionamiento será analizar desde cuáles categorías conversamos con los silencios jurídicos y cómo a su vez hacemos conversar al derecho con otros saberes. La decisión inicia un nuevo e infinito proceso de lectura, al igual que sucede con este escrito. Juzgado por anónimos lectores, juzgado por anónimas personas sentadas hoy en día. Anónimos jueces lo arbitrarán y anónimos serán los lectores sujetos que quizá nunca lean en una conversación igual a la que se propone. Quizá en estos 15 minutos que nos han propuesto, quizá en una hora, quizá en media hora, quizá en 8, en 25 años, en los siglos, a lo largo del tiempo, tengamos la posibilidad, o en estos últimos 30 segundos de exposición, de pensar qué es el derecho. Y ahí es cuando nosotros nos quedamos en absoluto silencio y tenemos que tratar de llenar ese vacío semántico. Pero nos quedan ya no 30 segundos, nos quedan 20 segundos, que es lo que ustedes pueden decidir o lo que tardan en intercambiar miradas entre ustedes. Y ya no les quedan 20 segundos, les quedan 10, lo que tardan en elegir entre un abrazo y un golpe. Y les quedan 5, y les quedan 4, 3, 2, 1. La dificultad de poder llenar ese vacío de que tenemos por derecho, aunque sea de manera momentánea. Muchas gracias. Y por último, entonces, nos va a hablar Luis Roberto Zanotti de la Universidad Federal do Paraná, en Brasil, y él nos va a hablar del Lampião, desde la literatura, más allá del bien y del mal. Sí, sí. Buenos días, humanistas. Estoy aquí por la amabilidad de mi maestro, Dr. Rabinovich. No hablo español, así que vamos a lo portuñol. Sí. Esto es lo sertão brasileño. Lampião desde la literatura, más allá del bien y del mal. Yo he hecho un pequeño poemita muy simples, pero no podía dejar de hacer. Es para Jasmine, es Jasmine arrancada de mi jardín que insiste en discutir su perfume. El jardín fue profanado una vez más, y yo, destrozado como violeta, estoy soltando mis lágrimas por toda la América Latina. Saudades por no lo había conocido. Nuestro estudio es sobre una cena teatral Alto del Chico escribido por Marcos Barbosa. La obra es extremadamente importante en la revitalización de la dramaturgia brasileña del siglo XXI y especialmente en el contexto del tema del Lampião, ya que logra alejarse de varias antinomías a través de su adaptación a los nuevos paradigmas contemporáneos del derecho, filosofía y dramaturgia. El cangaceiro, Lampião, yo voy a explicar la palabra cangaceiro, que es una palabra que no hay acá en Argentina. Es un bandolero, ¿sí? Que muy violento, que se apropia las cosas de todos. Dicen que es como Robin Hood, pero no es muy verdad. El cangaceiro Lampião se ha trasladado en un personaje legendario en vida, no solo por sus logros, sino también gracias a la media que ansía por noticias sensacionales y toda una obra literaria donde predominaron la literatura y la musicalidad. Es muy importante que Lampião es la personaje brasileña más escribida
tiene mucho más libros sobre Lampião que todos los otros personajes históricos en Brasil. Sí, estoy acá me perdiendo un poquito, pero ya me acho. Sí. Perdón. Sí. Violenta. Una más. No. Oh, sí. Sin embargo, a pesar de esta proximidad popular, investigadores conocidos como Ludwig Barros, Frederico Pernambucano de Melo, Rui Capó y María Cristina Machado, entre otros, tienen diferentes puntos de vista sobre el tema. Barros de Melo enfatiza el carácter del cangaceiro vinculado al banditismo. Machado y Facó, que son marxistas, presentan Lampião desde una perspectiva marxista, no como un hecho aislado, sino como resultado de una era en que se estaba desarrollando la lucha de los soldos del vaquero contra el propietario. En esa época tenemos lo colonialismo en Brasil, ¿okay? Lo poder central no tiene ninguna acción en ese nordeste que apareció en los primeros slides, ¿okay? Barros de Melo buscan desmistificar la imagen mitológica de Lampião como un juicio ideológicamente enfocado en defender a la gente simples y ir contra el colonialismo. Una actitud violenta o respetuosa contra la familia, como el asesinato de uno de sus miembros, o una simple pelea generó una reacción prematura de sus miembros. Venganza o vendetta. ¿Por qué yo trago los asuntos de venganza? Porque Lampião justifica sus actos violentos porque mataron a su padre. Entonces, ellos está usando este que hablamos en Brasil como escudo ético para explicar los hechos violentos. Es importante tener en cuenta que la brutal violencia de la vendetta no tiene las mismas características que el castigo de talión. Ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Ya que el vengador no necesariamente busca venganza contra el acusado, contra tu comunidad, pero contra toda la familia opuesta. Es muy importante decir que muchas veces un viejo mata a alguien y la vendetta es hecha contra uno de sus hijos, porque el viejo ya está a morir, el hijo va a vivir mucho tiempo. Sin embargo, el fenómeno de la venganza en tierras bajas del noroeste es solo una parte del fenómeno de violencia que tuvo lugar allí, ya incluso los miembros de las patrullas gubernamentales denominadas volantes. A menudo se convirtieron en milicias paralelas que en nombre de la lucha contra los cangaceiros fueron uno contra otros y imponió lo terror a poblaciones rurales. Muchas veces la policía, que son las volantes, usaban los mismos métodos de Lampião, ¿cierto? Robaban las comunidades. Algunas manifestaciones artísticas sobre Lampião, porque cuando estoy hablando sobre Lampião, estoy hablando de o que foi escrito. Mi visión de Lampião es estética, mi aproximación no es a través de la historia, pero de la literatura, ¿sí? Esto es llamado los romances de cordel. ¿Por qué cordel? Porque son pequeños libritos que se ponen en un cordón, ¿sí? Muy usado en las fieras y nordeste de Brasil. En cuanto al personaje Lampião, es curioso observar que generalmente se lo presenta como un héroe de la justicia que murió dejando mucha nostalgia a sus compañeros, como el poema del cangaceiro Jambelê. Está chorando com razão, soluçando de saudade, gemendo de compaixão, degolaram Virgulino, acabou-se Lampião.
Tiene muchas narrativas en prosa también, como puede ver, estoy dando un pequeño ejemplo. De nuevo, estoy... El nuevo enfoque adaptado por Marco Barbosa, el autor de la pieza, es la construcción del personaje de Lampión, trae un nuevo pensamiento filosófico inaugurando en la posmodernidad, que deja las antinomías para trabajar con una multiplicidad de funciones. Perdón. La idea de esencia que tiene su origen en el pensamiento de Platón problematiza cómo podemos conocer un objeto. Cierto, todos conocemos que Platón diferencia radicalmente y separa dos formas de conocimiento. Un conocimiento sensible que se da por la apariencia de las cosas y el conocimiento intelectual que puede alcanzar la esencia de las cosas, las ideas. Essas duas formas de conhecimento dieron lugar a duas formas de conhecer os objetos, por aparência, es decir, na representação simples do objeto, tal como aparece na realidade, e em essência, que contém toda a sua verdade. Na filosofia contemporânea, hace no solo una crítica a ese dualismo de apariencia y esencia, sino también una serie de relaciones duales entre el dualismo de la inspiración moral. O sea, la filosofía contemporánea disolve esa dicotomía, ¿sí? El dualismo de inspiración moral lo explica toda la relación de los principios que luchan, el bien y el mal. Nietzsche rechazará no solo ese dualismo moral, sino una serie de otros dualismos como el dualismo de esencia, apariencia, cuerpo y alma, sensible y supersensible. La actuación receptiva del espectáculo tiene su primer elemento en la antesala del lector del espectáculo, presente en la instalación de muñecas de la pareja de cangaceros decapitados, vestidos ropas comunes y con varias rosas en su vagina. La muñeca de María tiene una rama de rosa metida en su vagina. En la verdad, cuando acontece la muerte de los cangaceros en Angicos, por esto que la pieza se llama Angicos, porque es donde Lampião y María Bonita murieron, los soldados le colocan un palo en su vagina. ¿Sí? Esa es una foto muy interesante porque si vemos en la pieza los cuerpos, acá achamos la cabeza. Y la cabeza de Lampião es la última, la primera que aparece. O sea, subvierte la jerarquía. ¿Okay? Lampião aparece como lo más bajo de todos. Esa instalación de Haddad, que es el director de la pieza, aparentemente sirve como contrapunto a una de las últimas fotografías de la pareja de cangaceros con sus cabezas cortadas poco después de ser asesinadas en la ciudad de México. En un arreglo bien diseñado para despreciar a Lampião, el jefe del cangacero se aisló de los demás y aparece en primer plano en la base de la composición, como para decir que Lampião era el único líder de una banda de cabezas cortadas. Esta foto es muy interesante porque Haddad evita el exceso de realismo, ¿no? Presentando a los cangaceros con ropa de cangaceros y con las características físicas de María Bonita y Lampião. Los reales María Bonita y Lampião son nordestinos, con trazos muy diferentes de esos actores, Marco Palmera y Adrián Esteves, que son típicos del sur. Haddad considera que la actuación de los agentes está casi totalmente desprovida en el presente, olvidando los mitos históricos como si el pasado ya no pudiera decir nada. Sin embargo, poco a poco queda claro que existe una conexión propia con ese pasado. Sí. La pareja de personajes hablan como si fuese un casal de una pareja normal de personas durante toda la pieza. Pero a lo final, después de ser muertos por la patrulla, la
volante, ellos vuelven para la escena y la pareja de personajes ahora sí entran en escena decorados con ropa de cangacero. Ambos já estão com sus rifles e recebem os sombreros de cangacero de los ayudantes de escena. La lente derecha de las gafas de Lampião ahora está escuro. Lampião tenía un paraojos y generalmente en toda la pieza no aparece este tipo de defecto que tiene en unos ojos, solamente en el final. O que está diciendo Ada que esta es la mitificación de la pareja, ¿ok? La lente derecha de gafas de Lampião ahora está oscura. El regreso de los personajes vestidos con la ropa típica del cangazo sugiere la reificación, mitificación de la pareja de cangaceros. A título de conclusão, pero es un trabajo muy grande que yo fiz una sinopsis de la sinopsis de la sinopsis. Sin embargo, el texto de Barbosa consigue alcanzar la ligereza de los versos de Cordel sin caer en la trampa fácil de elevar el cangacero al estatus de herói, que se ha establecido como casi unánime entre los autores en general. Sin embargo, si el texto rechaza se acercarse al cangacero como herói, tampoco lo proclama simplesmente como un fascínoro, preferindo presentarlo como un ser humano, mucho humano, ¿sí? Como dice Nietzsche. Mucho humano. Al incorporar María Bonita como el contrapunto de la narrativa, el texto establece una relación dialéctica completa de afirmaciones, dudas y preguntas. ¿Sí? Sí. Finalizando mi presentación, que fue mucho rápida, espero que tenga posibilitado conocer un poco la idea de la disolución de la dualidad, que ahora somos malos, somos buenos, somos humanos, ¿sí? Entonces yo voy a cantar porque me gusta y mi maestro gusta también. Una música que está en la película Deus e o Diabo da Terra del Sol, de Glauber Rocha, que sintetiza tudo o que contei, tudo o que hablé está acá. Então, é mais ou menos assim, desculpe se não canto muito bem. Está contada a minha história, verdade e imaginação, espero que o Senhor tenha tirado uma lição, que assim mal dividido esse mundo anda errado, que a terra é do homem, não é de Deus nem do diabo, não é de Deus nem do diabo, não é de Deus nem do diabo. Muchas gracias.